Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Right now, get a free select tool when you buy the Craftsman V20 2-pack battery kit. Whether it's the backyard, the bathroom, or beyond, Craftsman has the tools to help you power through and get the project done right. Because DIYing is unpredictable, but your tools shouldn't be. Shop Craftsman at Lowe's today. Valid through 6/18 while supplies last. Selection varies by location. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido miles de aventuras y siempre lleva en su mochila de explorador el látigo de Indiana Jones, el anillo de Frodo y por supuesto el mapa de Willy el Tuerto. Responde al nombre de Gómez, Pau Gómez, y es el autor de un libro de título larguísimo, de Ediciones Cúpula. Un buen año. Las películas imprescindibles para pasar los 365 días más apasionantes de tu vida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? La primera sorpresa del libro es que el prólogo lo ha escrito nada más y nada menos que Viggo Mortensen, recordado por A la Triste y por Aragorn del Señor de los Anillos. ¿Cómo conseguiste que te escribiera este prólogo? Bueno, la verdad es que fue una tarea bastante compleja. Yo quería que ya que yo soy el único que habla en el libro, que hubiera un prólogo de alguien que estuviera implicado en las películas de las que yo hablo, ¿no? Yo ofrezco una perspectiva de espectador y la verdad es que quería a alguien que formara parte de esas películas. Entonces me llamó la atención la figura de Viggo, porque Viggo aparecía en 5 películas de las que yo hablaba y me parece un tío muy interesante. Yo lo entrevisté hace muchos años en Madrid. Sabéis que él habla perfectamente castellano, sí, porque se crió en Buenos Aires y dije, bueno, sería una fantástica opción, porque además las películas de Viggo que yo había seleccionado pertenecían a épocas muy diferentes y todas de alguna manera me habían marcado mucho como espectador. Y bueno, a través de una amiga común, Patricia Echevarría, pues contacté con él y la verdad es que ahí fue ya muy sencillo, porque Viggo es un tipo tremendamente humilde, muy amable, y cuando habla de cine es imparable. O sea, es un tío que sabe muchísimo de cine. Y bueno, la verdad es que para mí pues ha sido un lujo, ya te puedes imaginar. Sí, yo he tenido la sensación de que al leer el prólogo estaba hablando de una persona que sabía de cine, no que era actor y hace películas, sino que conoce el cine en profundidad. Correcto, sí, porque además Viggo ahí hizo una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Que habla como actor, pero habla como espectador. A mí me encantó la parte del prólogo en la que Viggo habla de las películas que empezó a ver en el cine con su madre y de las películas que poco a poco le fueron contagiando la pasión por el cine. Y creo, la verdad, es que el prólogo, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero creo que el prólogo es una visión maravillosa a todo el conjunto del libro. Sí. Y también es una alegría encontrarse con un actor de esa categoría, de ese nivel, y que sea cercano. Porque yo algunas veces he tenido experiencia en algunos festivales y no todos los actores son simpáticos. Por ejemplo, Paz Padilla fue súper amable, de esa sí voy a hablar. A lo mejor no nos gustaba en el Sálvame, pero como persona en el trato 1 a 1, me encantaba esa mujer. Bueno, yo que he tenido la suerte de conocer a muchos, te diría que el 90% son de un trato muy fácil. Y además Viggo se da la circunstancia de que no es que sea una estrella del cine español, es que es una estrella absolutamente internacional. Eso es, sí. Y sorprende, ¿no? Como un tipo que ha estado 3 veces nominado al Oscar, que ha trabajado con los mejores directores, con los mejores actores, puede tener los pies en la tierra de esa manera tan firme y conservar preservar toda su humanidad, ¿no? Él no
no tiene ninguna ínfula de grandeza, es muy cercano, como te comentaba. Es que para mí lo que ha hecho es un regalo. Sí, sí. Lo que tiene es como, por decirlo de alguna manera, algo de sus personajes, por ejemplo, de la nobleza de corazón de Aragorn o de a la triste siempre Sí, dispuesto ahí a defender los valores en esa época pues, de los tercios españoles, o sea, como una sensación de intriga a pesar de la oscuridad en algún momento del personaje, pero es verdad que lo que estás contando coincide con algunos de los personajes que la ha interpretado. sí. Bueno, también ha hecho todo lo contrario, ¿eh? No te creas. Es Sí, sí, un bueno, pues yo, grandísimo yo ahora actor. mismo, es que la imagen que tengo ahora mismo, a mí me preguntan Viggo Mortensen y solo me acuerdo de esas dos películas, de estas de decirte a bote pronto, siempre me acuerdo de esas. Sí, Otras que sí, no me sí, pasan por la sí. Aquí cabeza. lo conocimos todos por Aragorn, pero el tipo funciona igual como sicario, como psicópata, eh, como padre trastornado. O sea, Sí, sí. que la verdad es que es un actor muy polifacético. Bueno, y si yo te digo que el 90% de las películas que he visto coinciden con las que tú tienes en el libro, ¿qué querrá decir? ¿O que tengo un programa de radio de cine o que tengo buen gusto también eligiendo películas? Primero, que has visto mucho cine, lo cual es muy bueno. Y segundo, que evidentemente tienes buen gusto. No que tengas buen gusto. A ver, yo siempre digo, este libro siempre habrá alguien que eche de menos algunas películas y que otras películas le sobren. Eh, es imposible que una persona en todo el mundo, si le hubieran dado a elegir 365 películas, hubiera elegido exactamente las mismas que yo. Sí, Es absolutamente imposible, nunca hubiera pasado. Eh, pero los que, a lo mejor como en tu caso, están muy cerca, ¿no?, de mi sensibilidad o de mis gustos como espectador, no somos ni mejores ni peores, sino que a lo mejor sí, tenemos o hemos crecido con las mismas películas, o tenemos un gusto similar, o disfrutamos el cine de una manera parecida. Pero sí que quiero, o sea, yo siempre digo que mi selección de películas no es ni mejor que ni sí. mejor ni peor que la de nadie. Simplemente es la mía. Y como a mí sí que, bueno, tuve la ocasión y se me dio la ocasión de hacer este libro, sí que lo quiero compartir para quien se pueda ver reflejado, quien pueda verse orientado o aprender con el libro. Sí, sí, Y bueno, yo creo que para cada persona el libro es una experiencia diferente. Por eso está gustando tanto. sí, sí. Entre las claves del cine de Spielberg encontramos, por ejemplo, la importancia de la luz, su habilidad para darle un toque muy especial a las historias, que tiene también una especie de toque clásico personal, también vinculado al cine clásico, y también, por supuesto, el tema de las separaciones, como se puede ver en su autobiografía de los Fabelman. ¿Qué descubriste cuando preparabas tu tesis doctoral de Spielberg? Porque sabemos que eres un experto en el tema. Bueno, Spielberg, ya podéis imaginar, es el director que más películas tiene en el libro. Y llegó un momento en el que tuve que parar porque hubiera puesto 20, pero Claro, hay 11 películas de Spielberg entre estas 365. ¿Por qué? Sí, a ver, es mi director favorito, por supuesto, pero hay una conexión emocional muy grande con sus historias porque yo me aficioné al cine con las películas dirigidas y producidas por Steven Spielberg en los años 80 y le debo mucho como espectador y para mí cada película suya es una obra de arte y yo disfruté mucho esa tesis doctoral porque para mí fue una manera de reivindicar a Spielberg como lo que es, un artista, un autor, que desgraciadamente hablamos de un cineasta legendario que todavía muchos relacionan con los efectos especiales, con el cine de espectáculo, con los grandes éxitos de taquilla. sí, No, Spielberg es eso, pero eso hay muchísimo más en torno a eso. Y como bien dices, Spielberg fue un niño que vivió de manera muy traumática el divorcio de sus padres y que luego todo eso lo traspasó a sus películas y a sus personajes de una manera tan evidente, tan clara, tan nítida, que por supuesto estamos hablando de un tipo que ante todo habla de su vida. sí. Y a mí eso me pareció fascinante, me encantó y la verdad es que la tesis fue uno de los momentos más satisfactorios de toda mi carrera, sin duda. Bueno, desde luego sería traumático descubrir que tu madre se va con otra persona a través de una de tus grabaciones, como sale la película, que no sé si será exactamente así, pero vamos, si lo descubrió de esa manera, tiene que ser desde luego muy impactante. No fue así, no fue así. Él sospechaba.
Sí, Sospechaba, pero él idealizaba tanto a su madre, y además era un niño, unido a esa inocencia jamás podía pensar que su madre tenía una aventura con el mejor amigo de su padre. Pero él estaba tan unido a su madre que cuando su padre descubrió ese affair, prefirió cargar con la culpa frente a los hijos que decirles realmente lo que había sucedido. sí, sí. Y Spielberg odió a su padre durante muchos años porque pensaba que se había marchado y que les había abandonado sin ninguna razón. Y no fue hasta 30 años después cuando descubrió realmente el motivo de la separación y por qué él se fue sin hacer ruido. Y volvieron a reencontrarse. O sea, es que es una historia que realmente merecía una película, Sí, es como The fascinante, sí. Fabelman. Sí, Sí, sí. sí, sí. Luego, en el libro me ha encantado encontrar a mi musical favorito, que es Cantando bajo la lluvia, y a otro musical moderno que siempre me ha llamado muchísimo la atención, Bohemian Rhapsody, aunque ya había escuchado otro bastante interesante y había visto Como amanece en Edimburgo. ¿Por qué has elegido estos dos musicales y qué curiosidades nos puedes contar de ellos? Aquí sí te pedimos un spoiler. Bueno, como tú dices, representa muy bien el espíritu clásico del género. En el caso de Cantando bajo la lluvia, es que es una película que necesita muy poca presentación. Es un musical luminoso, colorido, alegre, rotundo, muy sonoro, porque precisamente habla de la transición del cine sonoro, del cine mudo al cine sonoro. Y es una película que es que no pasa de moda, que es que nos sigue fascinando. Ya han pasado más de 70 años, ¿eh? Sí, Y sí. sigue tan fresca como siempre. Y alguna curiosidad de Cantando bajo la lluvia que yo descubría para el libro, bueno, pues que Gene Kelly rodó la famosa escena bajo la lluvia con 40 grados de fiebre. Sí, es verdad, sí. Y insistió en grabarla y madre mía, menos mal que estaba enfermo, porque si no llega a estar enfermo lo que hace es absolutamente ya prodigioso, porque ya lo que consiguió es histórico. Y luego en el caso de Bohemian Rhapsody, bueno, Bohemian Rhapsody, yo siempre fui muy fan de Queen y la verdad es que la película me gustó mucho. Yo al principio con Rami Malek tenía muchas dudas porque no me recordaba en absoluto a Freddie Mercury, pero cuando vi su caracterización quedé muy impactado. O sea, es la demostración de cómo un tipo puede ser un gran actor convirtiéndose en alguien insospechado o que en principio jamás imaginarías interpretándole, ¿no? Y bueno, es una película que rinde legado a Freddie Mercury, pero que además tiene una música muy contagiosa y bueno, creo que es una gozada de película, es una de los mejores biopics que se han hecho en muchos años. Sí, la verdad es que ver a ese actor que es camaleónico es impresionante. Yo estoy casi seguro que a mí me ponen a Freddie Mercury cantando y a este chaval en una escena parecida y yo no sé distinguirlo, pero además te lo digo de verdad, es que no sabría distinguirlo. Sí, sí. Hay un vídeo en YouTube en el que comparan el concierto del Live Aid del 85, el original, con el que aparece en la película y lo ves a Freddie Mercury y a Rami Malek interpretando la misma nota y la misma canción y es absolutamente increíble. O sea, no os perdáis ese vídeo. Rami Malek es que me llama mucho la atención porque hizo ahora una película sobre espionaje, El Amateur, que es que haciendo de espía pardillo, pero muy inteligente, una pasada es la interpretación que tiene, porque no te imaginas nunca que esa persona puede hacer de ese personaje. Bueno, ahí está, como te decía, donde se define la grandeza de un actor, ¿no? Rami Malek es un tipo con unos rasgos muy particulares, no es un galán, no es un actor muy alto, no se parece a ningún famoso, pero el tipo al final te lo acabas creyendo en cualquier registro, ¿no? Y eso es todo mérito suyo, por supuesto. Bueno, por este doblete que ha elegido te vamos a poner la condecoración del programa porque elegir una película de Frank Darabont y volver a repetir y que las dos sean buenas y que las dos estén escritas por Stephen King, que según Luis Alberto de Cuenca, que es un experto en literatura,
cosa que yo apoyo y doy fe, porque todo lo que me he leído de Stephen King me parece muy, muy, muy bien escrito y se merecería, desde luego, el premio Nobel, como dice Luis Alberto de Cuenca. Pero es que estas dos Estoy de películas, acuerdo. basadas Sí. en un guión de Stephen King, es que son impresionantes lo buenas que son las dos, ¿eh? Las dos, sí, tanto Cadena Perpetua como La La Milla Milla Verde, Verde, ¿eh? sí, Además sí. dirigidas las dos por Fran Darabont. Y bueno, es que son dos películas carcelarias las dos, muy alejadas del concepto de terrorífico con el que solemos relacionar a Stephen King, aunque La Milla Verde tiene un componente fantástico muy importante, y sobre todo que son dos historias humanas absolutamente maravillosas, ¿no? Historias de amistad, historias de valores. A mí Cadena Perpetua me sigue pareciendo una de las mejores películas de la historia del cine, así de claro te lo digo. Y luego La Milla Verde es una película profundamente poética. Por no decir que es una de las mejores interpretaciones de Tom Hanks, aunque normalmente no están en los listados de Tom Hanks, pero es que Tom Hanks está absolutamente increíble en esa película. Y fíjate si le gustó a Stephen King Cadena Perpetua, que cuando la vio, le devolvió a Fran Darabont el cheque por los derechos de autor y le juntó una nota que decía, toma, por si algún día tienes que pagar la fianza. Buenísimo. Y a partir de ahí se hicieron muy amigos, Fran Darabont y Stephen King, y eso fue lo que propició que años después hicieran La Milla Verde. Sí, además que de Stephen King, para mí que han salido por lo menos 5 peliculones. Cuenta conmigo también podría ser otra de ellas. La nueva versión que se Uh-huh. hizo de It, la primera. Y Sí, Misery sí. como película de intriga, por lo menos el 8 o el 9 está cerca. Sí, Carrie y El Resplandor, por ejemplo, también son muy Sí. buenas. Esas no son de mi gusto, pero reconozco que el Resplandor a mí me atrapó cuando la vi de pequeño, la verdad. Para mí me parece una obra maestra. Sí, luego en relación a temas de efectos especiales o efectos de cámara, pues a mí la parte técnica del cine no me interesaba antes mucho. Sí, me llamaban mucho la atención los efectos especiales, lo que me interesaba siempre más es el guión y las interpretaciones, pero vi una vez el trabajo de un profesor universitario que se llama José María Sese analizando las películas de Orson Welles y de John Ford, y desde ese momento me empezó a interesar mucho también la parte técnica de cómo colocaban la cámara, dónde la colocaban y por qué. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención han sido los planos secuencia. Y por Ajá. pensar o hablar de planos secuencia, tenemos el famoso de Sed de Mal de Orson Welles, tenemos el de Sam Mendes, que seguramente serían 3 planos secuencia, supongo yo, según mis cálculos, en 1917, y la de Rodrigo Uh-huh. Cortés para presentar El amor en su lugar. No sé qué opinas de esos planos, si hay alguno que tú destacarías, con cuál te queda y por qué. Buah, pues me quedo con lo que, fíjate, los tres son excepcionales. El de Sede Mal es un precursor del plano secuencia, es el típico que le ponen a todos los estudiantes de cine para que aprendan a hacer un plano secuencia, absolutamente increíble. Para mí Sede Mal es la gran película de Orson Welles. La que ponen en las listas es Ciudadano Kane, pero para mí su mejor película sin duda es Sede Mal. Y luego 1917, que es la de San Méndez, toda la película supuestamente es un plano secuencia, aunque evidentemente está falseado, pero como tú dices, creo que son 3 planos secuencia en realidad. Sí, Y El amor en su lugar, que es una película absolutamente descomunal de Rodrigo Cortés, maravillosa, empieza con un plano secuencia por el gueto de Varsovia que te pone los pelos de punta. Y yo tengo que añadir una más, que es el del Club Copacabana de uno de los nuestros, ah, que es otra película absolutamente magistral de Martin Martin Scorsese, Scorsese, que sí. también, que también está en el libro y que según los expertos es el mejor plano secuencia de la historia. Pues mira, ahora que hablas de Martin Scorsese y uno de los nuestros, está sonando por aquí una sirena de policía. Por algo será. Fíjate. Mira, el cineasta Peter Weir, desde luego, tiene películas extraordinarias como Master and Commander, El show de Truman, si la memoria no me falla, y a mí me ha encantado que haya escogido Gallipoli,
donde descubrimos el talento de Mel Gibson. Ahí Mel Gibson está que se sale. Yo creo que es una de las películas bélicas y antibélicas mejores de la historia. Yo creo que... Y eso pues me alegra mucho que hayas cogido a alguna de Mel Gibson, porque Mel Gibson siempre entretiene, es un actorazo. Lo que pasa que te voy a tirón de orejas porque yo de por ejemplo, de Mel Gibson y de Clint Eastwood, yo metía de Mel Gibson las metía todas, y de Clint Eastwood pues por lo menos 15. De Mel Gibson como director. Como director, sí, decir, sí. ¿no? Sí, bueno, tiene Braveheart es la que yo he puesto. Sí, A mí La Pasión de Cristo me pareció una película totalmente desmedida. El hombre sin rostro está bastante bien. Y Apocalipto también está bastante bien. Y luego Clint Eastwood a mí me encanta. Me encanta sí. Clint Eastwood. Creo que hay 5 o 6 películas suyas en el libro. Y me parece el último gran clásico de cine americano, el último director clásico sin ninguna duda. Fíjate que está a punto de cumplir 95 años, Sí. sigue en activo y su última película me encantó, Sí, sí, Jurado número 2. a O mí sea, también, a mí dices, también. A mí me encantó. qué maravilla Sí, a tus 90 y tantos años que seas capaz de hacer una película tan pausada, tan bien contada, tan serena, tan intrigante, tan hermosa en cuanto a los colores, a la posición de la cámara, todo, todo. sí, sí. ¿Y Y, Peter Weir qué te parece? pero, ¿cómo? Dime. Peter Weir en esa película Peter de Gallipoli. Weir. Sí, sí, Peter Weir, vamos. Peter Weir es uno de los directores más injustamente subestimados de la historia del cine. Ah, que sí. Peter Weir debería, Sí, 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 vamos, debería estar entre los 25 mejores directores de la historia, sí, para empezar. Pero entre que es australiano, entre que hacía películas extrañas, no extrañas, pero muy poco convencionales, y hacía un cine muy, muy, muy humano, muy comprometido con la sociedad, muy sobre las guerras, sobre inmigración. Eh, Peter Weir era un director incómodo. Y fíjate que su película más taquillera es Único Testigo, que no es ni mucho menos su mejor no, no es película. la mejor, no. Por eso, pero ha hecho siempre lo que ha querido, ¿no? Es un verso, como un verso suelto, pero que es un tipo que cuenta unas historias con una profundidad dramática, con una intensidad absolutamente maravillosas y las convierte en obras de arte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en El Club de los Poetas Muertos, Sí, que es una película que no pasa de moda, ¿no? Tan inspiradora. El show de Truman es una obra maestra descomunal, a sí. pesar de Jim Carrey. Eso, a pesar de Jim Y, Carrey, sí. y bueno, Gallipoli, ¿no? A pesar de Jim Carrey, luego Gallipoli. Gallipoli es una de las primeras películas bélicas que yo recuerdo haber visto. Me impactó muchísimo, muchísimo su Sí, último sí. plano. Muchísimo. Me dejó buah, muy impactado. Y, me pareció, como tú dices, una película bélica, pero sobre todo antibélica, ¿no? Sí, Cómo critica las guerras a partir de la historia de dos chicos cuyos sueños se van al garete por culpa de la Primera Guerra Mundial. sí. Y la verdad es que me Y, encantó. Y luego Master and Commander me parece una película de aventuras al estilo clásico, tan bien hecha, tan grandiosa y que fracasó tan injustamente, sí. porque supuestamente iba a ser el principio de una franquicia, que eso te dice como Peter Weir es capaz de hacer un cine que a Hollywood no le gusta, ¿no? Y es una pena porque Peter Weir lleva desde 2010, si no me equivoco, sin poder dirigir una película. Sí, sí. O sea, 15 años, porque nadie se la produce. Pero por motivos políticos, como le pasa a Mel Gibson, ¿o por qué? No, no, porque sencillamente porque la taquilla no va a estar, no va, porque la película no va a dar suficientes beneficios. Sí. O sea, Peter Weir necesita contar con grandes estrellas, grandes presupuestos, y eso exige que si haces 150 millones de presupuesto, la película tiene que recaudar mínimo a nivel mundial 500 para ser un éxito. Y Peter Weir no lo va a hacer, con lo Sí, cual está apartado de la sí. industria. Sí, porque Master and Commander es un peliculón. Yo me he leído algunas de las novelas en las que se basa y están súper bien. La adaptación que hace es inmejorable, con lo difícil que eso en una novela, que son novelas de aventura bastante, bastante largas. Y luego, con respecto a Gallipoli, yo es que veo a Mel Gibson ahí que es que saca todos los registros. El de humor, el de drama, el de capacidades atléticas,
todo sale en esa película. Y la verdad que es que transmite mucha credibilidad. Eso es lo que tiene Mel Gibson. Incluso en la película que medio hizo, que sale entre la razón y la locura, ahí vemos a Mel Sí. Gibson haciendo de padre. Y yo es que uno de los padres que me encantaría, junto al que te he dicho antes de Matar a un ruiseñor, son los dos padres del cine, porque a lo mejor esa película habrá pasado desapercibida, pero si uno se olvida de la película, nada más se centra en el momento en el que aparece el padre tratando a sus niños, que serán 5 minutos los que aparece Mel Gibson, eso es de quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en el caso de Mel Gibson creo que es un actor y director a quien sus polémicas personales pues le han pasado factura. Han pasado. Sí, yo No, creo que no el se ha tenido que alcohol, yo retirar creo que como otros. el alcohol hace mucho daño cuando no se sabe o no se puede Correcto, controlar. Y yo creo que correcto, sus grandes correcto. meteduras de pata tienen que ver más con el alcohol que con otra cosa. Bueno, sí, lo que estaba diciendo es que Susan Sarandon tiene sus ideas políticas en el sentido contrario a Mel Gibson, y las muestra, pero no ha tenido esa problemática que yo creo que ha sido negativa para él. Luego, pasando un poco por encima de este libro, que es que nos podíamos quedar con cualquiera de las películas que hay. Todas las de Indiana Jones, las de Spielberg, las de cine clásico. Entonces, si te parece, para terminar, me gustaría que nos hablase de Gran Torino, que es una película que me encanta. Para mí, yo diría casi que es mi película favorita de Clint Eastwood. A lo mejor habrá alguna que sea mejor, a lo mejor Sin Perdón es mejor, a lo mejor Million Dollar Baby es mejor. Para mí, en el fondo y en la forma, Gran Torino me gusta mucho. Entonces me gustaría que terminara hablando un poquito de Gran Torino y nos recomendase algunas películas de cine clásico de las que no hemos dejado así un poquito atrás. Bueno, Gran Torino es como tú dices, no sabría decirte si es la mejor película de Clint Eastwood como director, pero sí que es una película muy importante, porque te muestra al Clint Eastwood de 78 años entonces, que es un tipo que ha aprendido mucho del oficio de director, que ya hace cine, cada película que rueda como director es casi un acontecimiento, es una obra maestra. Y luego como actor, a mí me dice mucho como actor porque es la primera vez, y aquí me vas a permitir el spoiler, Sí. en el que Clint Eastwood muere en pantalla, en toda su carrera. O Sí. sea, él destruye su propio mito, ¿no? El mito del tipo de ideas casi pseudofascistas, tipo duro, violento, eh, pues xenófobo. Sí. No, no, o sea, Clint Eastwood te demuestra en esa película cómo ha evolucionado como cineasta y como persona. Es una película, recordemos, sobre un tipo intratable, un veterano de guerra que tiene que proteger a su vecino, que es un inmigrante de las bandas del barrio que lo acosan. Y es una película que es un canto a la tolerancia, a la amistad, ese gran Torino, ¿no? Que simboliza tanto en la película. Sí. Y es una película que, fíjate, hablo de ella y me emociono. Y Claro, escucho es la, cuando como le si dice, escuchara la banda sonora. sí, Sí, sí. es que cuando le Y dice, Dios mío, tengo más en común con esta gente que con sí, toda mi familia. A mí eso me que dejó impactado. sí, porque es un tipo que está, a quien su familia da la espalda y que encuentra una familia en el lugar más insospechado. Y es una película de estas que te hacen pensar, que dices, bueno, oye, realmente me voy a replantear muchas cosas después de ver esto. Y sobre todo si un tipo como Clint Eastwood ha sido capaz de hacer semejante película. Luego, su mejor película para mí es Misty River, como director. Ah, Pero esta, vamos, la tengo en el top 5 sin duda y está en el libro, por supuesto. sí, Y sí. luego, sobre el clásico que me decías, pues mira, te voy a reivindicar una película que es de 1955 que se llama La noche del cazador, De que es una Charles película Lawton, dirigida ¿no? de Charles Lawton, Eso es. que fue, o sea, la única película de Charles Lawton como director y fue un fracaso tan grande que no pudo volver a dirigir ninguna otra película. Fíjate, hablábamos de Peter Weir, bueno, por Charles Lawton, que hizo un peliculón, Sí, no pudo hacer más porque la película no fue a verla a nadie. Y es una película que la ves ahora y es que te sigue poniendo los pelos de punta. O sea, sí. Robert Mitchum hace una interpretación absolutamente sobrecogedora y es una de las mejores películas de cine negro, bueno, negro y de terror. Es que es una mezcla fascinante de géneros la que ofrece aquí Charles Lawton
y un poco te da rabia, ¿no? Que este hombre no pudiera hacer más películas como director, pero es una película que si no la has visto la tienes que ver ya, y si la has visto tienes que verla desde la perspectiva del paso del tiempo. O sea, es una película que merece ser reposada y merece ser redescubierta años después. Y bueno, es una película que no me canso de ver y creo que es una recomendación, creo que bastante buena. Sí, pues sabe una cosa, Juan Manuel de Prada, en una entrevista que tuve con él, fue una de las que recomendó. Y la verdad que lo ha planteado de una forma, o lo planteó de una forma parecida a la tuya, y dice que es una de las películas que más le ha fascinado. Recordamos que Juan Manuel de Prada pues ha ganado, por ejemplo, el premio Planeta, y que todas sus novelas tienen muchísimo éxito. Sí. Bueno, es una película que a los que se dedican a la creación, a los artistas, les gusta mucho. Y bueno, creo que es un clásico de estos que no va a morir nunca. 55, fíjate, la película tiene exactamente 70 años y está perfecta, perfecta. Sí. Bueno, pues Pau Gómez, sabemos que te tienes que ir, recomendamos tu libro, Un buen año, con prólogo de Viggo Mortensen, de Ediciones La Cúpula. Ha sido un placer estar contigo y la próxima vez que escriba un libro esperamos que esté en los micrófonos de Directo a las Estrellas. Seguro que sí, gracias a vosotros. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá pueda recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.